Saludos, señores. Estoy encantado de compartir con ustedes esta ventana de TV Azteca Honduras para hablar en el foro Hablemos con Hechos esta mañana sobre las incidencias en la salud pública de nuevos brotes de coronavirus, la fuerte presencia del dengue en esta estación, de la gripe y de otras pestes que andan ahí rondando el barrio. Hoy nos visitan en el plato de TV Azteca el doctor Lorenzo Pavón, jefe de la Unidad de Vigilancia en Salud, y la doctora Giselle Paredes Sierra, jefa del programa ampliado de inmunizaciones de esta Secretaría de Estado. Doctora Paredes, es un gusto tenerle aquí. Gracias, abogado, igualmente. Un placer conocerlo. Doctor Pavón, encantado de poder recibirle. Un gusto y un placer, abogado, poder estar en tu prestigioso canal. ¿Qué vigila su oficina, doctor? Nosotros vigilamos... Cuando le hace así, me parece que es un mundo de trabajo el que tiene. Sí, en realidad que sí, porque nosotros vigilamos casi 41 enfermedades. Aparte de vigilar las enfermedades, también estamos atentos de vigilar la presencia o la visita de algunos huracanes, tormentas tropicales, por medio de un área que se llama emergencias y desastres, como también vigilamos la zoonosis, que son las enfermedades transmitidas de los animales a los humanos. ¿Y esa vigilancia con qué metodología la ejecutan? Nosotros tenemos varias metodologías de cómo se vigilan cada una de estas enfermedades o eventos de salud pública. Por ejemplo, para el caso que nos ocupa el COVID, nosotros nos reportan los datos, todo el sistema de salud, tanto privado como público. Nosotros generamos unos boletines y esos boletines nosotros los estudiamos, analizamos el comportamiento ya sea de las variables y damos las indicaciones y recomendaciones técnicas al ministro para que el ministro lo pase a comunicaciones y comunicaciones. ¿De dónde perciben los datos en bruto? De las enfermedades, de los centros de salud, de los hospitales y clínicas privadas y hospitales. ¿A través de las regiones? A través de las regiones sanitarias. Honduras cuenta con 20 regiones sanitarias, de las cuales en cada departamento hay una, excepción en Cortés y Francisco Morazán, que Tegucigalpa y Comayagüela es el distrito central, es una región, y los demás pueblos como Orica, Reitoca, sí, el resto de los municipios es otra región. Lo mismo en San Pedro Sula. San Pedro Sula es una región, y el resto de los municipios, los otros 11 municipios son de Cortés, otra región. Son otra región. Por eso son 20 regiones. Y eso se ha dividido así porque Francisco Morazán como Cortés tienen mayor densidad poblacional. Desde luego, así lo comprendo. Y una vez que ustedes recopilan esa información y la procesan, ¿hacia dónde la conducen y para qué? Nosotros lo que hacemos con la información es analizarla, ver el comportamiento y tendencias de las enfermedades, identificar aquellos brotes y cuando identificamos uno de los brotes, nosotros damos las directrices a las regiones sanitarias para que ellos hagan las intervenciones adecuadas y el control sanitario correspondiente por medio de cercos epidemiológicos. Y el programa ampliado de inmunizaciones, que tiene un nombre así tan hermoso, ¿qué es concretamente? ¿Qué es lo que hace su oficina todos los días, doctora Paredes? Bueno, en el programa está basado para dar los lineamientos, ¿verdad?, de todas las vacunas del programa, donde se establece cuál es el esquema nacional de vacunación del país. Y pues básicamente eso, ser como el rector y el que da los lineamientos al país del uso y aplicación de las vacunas. Cuando me dice todas las vacunas, ¿cuáles abarca? Bueno, actualmente tenemos 22 vacunas. Tenemos el esquema primario, ¿verdad? Que las vacunas son vacuna de VPI, rotavirus, neumococo, pentavalente, hepatitis B pediátrica, polio oral. Esas. ¿Esto del esquema primario es para los babies, para los recién nacidos? Correcto, así es. Tenemos otro grupo, el grupo para adultos, ¿verdad? Sí. Y estos son hepatitis B, hepatitis A también. Sí. Tenemos la influenza, ¿verdad? Que igual también es también para los niños. Y esas. ¿Cuántas vacunas son las del esquema primario? 10, 11. 11. ¿Se cuenta con todas? Sí, con todas. ¿En todos los centros de salud, en todos los hospitales, en todos los centros maternales del país?
Sí, abogado, gracias a Dios tenemos el apoyo, ¿verdad? Y de parte de las autoridades y el programa está abastecido, las regiones están abastecidas, todos los centros de salud y contamos con todas las vacunas del programa. Es decir, no hay niño que nazca en Honduras que no tenga una cobertura de vacunas adecuada y pertinente. No, no hay, no debería haber. Hay brechas, obviamente, ¿verdad? Por alguna situación, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, en los hospitales, de repente en el fin de semana no hay vacunación ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Perdóneme. Bueno, los hospitales tal vez no tienen a una persona que esté el fin de semana en turno para hacer la aplicación. Entonces, Pero deberían tenerlo. Sí. Porque las madres no van a decir, mire, no puedo parir hoy porque no me lo van a vacunar, No. vamos a decirle al pajarito que viene apareciendo aquí que se aparezca hasta el lunes. Correcto, no es lo que debe de ser. Igual el hospital programa, ¿verdad? Citar a la mamá para que los niños ir a vacunar al niño. Pero sí hay. Ilústrenos, ¿cuántas vacunas le ponen al niño recién nace? Es una sola dosis. Una sola. Única, recién nacido. Después a los 2 meses, me parece, o un tiempo después. Sí, pero son otro tipo de vacunas. Sí, por ¿verdad? supuesto, otras. Correcto, pero de la vacuna de recién nacido es una dosis única recién nacido, que son BCG y hepatitis B pediátrica. Muy bien. Usted, doctor Pavón, ¿qué pasa vigilándonos? ¿Cuál es el reporte de estos días? Bueno, el reporte de estos días depende del evento en salud pública que usted desea. En general, primero, y después me lo va desglosando si le parece. Bueno, en realidad pues tenemos una situación epidemiológica de algunas enfermedades que las hemos controlado y que en otro tiempo no teníamos control sobre ellas. Digamos, ¿cuáles son? La influenza, digamos, había un poco más de casos en los últimos años, ¿verdad? Porque durante la pandemia, es decir, 2020, 2021, toda la vigilancia se cayó a nivel de país. Es decir, se enfocó el sistema de salud solo en tener una vigilancia que era COVID. Sí. Y es comprensible, ¿verdad? Porque muchos países se enfocaron en la vigilancia de la pandemia. No ¿verdad? eran tiempos normales para nadie. Entonces se dejó malaria, leptospirosis, brucelosis, tuberculosis, VIH, de seguir monitoreando esas enfermedades. Entonces, ahora lo que hemos buscado como propuesta del señor José Manuel Mateo, el ministro de Salud, es que el sistema sea resiliente, es decir, tener un sistema de salud que nos preparemos para futuras pandemias, pero que siempre sigamos trabajando, ¿verdad? En la vigilancia y dar respuesta a las necesidades de los eventos de salud pública que se ocupan en ese momento. Por supuesto. Cuando me habla de influenza, ¿es la gripe o es un tipo de gripe? Es un tipo de gripe. Digamos que la influenza es un tipo de gripe y hay una clasificación diferente, ¿verdad? H1N1, la influenza aviar, digamos, hay casos en Chile. Nosotros vigilamos otros países también. El comportamiento, la OMS manda a la unidad de vigilancia y al ministro unos boletines epidemiológicos de alerta temprana, donde nosotros también lo recibimos y analizamos la situación de otros países. Esto por la vulnerabilidad, el tránsito de personas, luego los factores de migración que pasan por Honduras, el fenómeno que ahora somos país de tránsito, ¿verdad? Y eso antes no lo miraba. Entonces, la reaparición de brotes del COVID-19 en las últimas semanas en Honduras de manera más intensa, más numerosa, ¿se debe a nuevas cepas del virus? Bueno, no son nuevas cepas, sino que es el mismo Omicron que ha estado circulando en Honduras desde el año pasado, ¿verdad? Ha estado circulando Omicron y ese Omicron tiene, como quien dice, hijos, es decir, linajes le llamamos nosotros. Entonces esos linajes se han ido replicando en otros países y lógicamente, ¿verdad? Como yo les decía, uno de los factores de la migración, personas que vienen de países donde el linaje es más, se ha propagado más comunitariamente, cuando regresan a Honduras, entonces lógicamente nosotros ya tenemos un reporte de esos casos. Anteriormente, en los años 2022 para abajo, durante la pandemia, nosotros mandábamos muestras al Instituto de Borgas de Panamá. Esas muestras las mandábamos a Panamá y Panamá las regresaba 4 meses después.
Es decir, ya no me sirve de mucho, ya se me ha correcto. infectado la mitad de la población. La toma de decisiones Claro, se ralentiza. ya era más, como dice usted, pues Más lenta, sí. más lenta. Inoportuno ya. Claro, entonces no es... ¿Y cómo resolvieron eso? Gracias a las gestiones que hizo el doctor José Manuel Mateo y la presidencia de la República, pues se aceleró, digamos, las compras y los insumos para que Honduras contara ya con un secuenciador genómico. Entonces ya contamos con eso en el Laboratorio Nacional de Virología y ahora estamos identificando todos los linajes del COVID. Y lo hacen rápidamente, en tiempo real. En tiempo real. Entonces ustedes tienen la abundancia de datos Sí. para tomar decisiones oportunas. Ya, correcto. Y caracterizamos el tipo de linaje más frecuente. Digamos, ahorita el más frecuente es en un 57%, es el XBB 1.5, que es ese tipo de linaje de Omicron sí es un poco más transmisible, pero no tiene alta letalidad. No tiene alta letalidad. Es decir, no se mueren tantas personas. Lo vamos a decir de otras palabras más sencillas para que campesinos como yo podamos entenderlo. Se pasa más fácilmente, pero es menos fuerte. Sí, sí. Pero puede ser grave en aquellas situaciones vulnerables de las personas. Es decir, aquellas personas que tienen factores de riesgo. Sí, desde luego. Como hipertensión arterial, diabetes, cáncer, insuficiencia renal. Eso que llaman enfermedad de base, ¿verdad? Sí, correcto. Que es bastante feo ese concepto. Sí, y que no lo tienen bien controlado. Yo he estimado que alrededor de los 30 años, todos los hondureños ya debemos de tener una enfermedad asociada a nuestra salud. Usted y yo somos los únicos mayores de 30 en esta sala. Sí, claro. Eso Bueno. es efectivo. Sí, ¿verdad? Sí. Ella parece de 17, francamente. Ay, Sí, no, claro. Sí, Claro. muy guapa. Gracias. Sí. Vamos, doctor Pavón, a tener que convivir después de esa noche oscura de la pandemia, en estos tiempos post-pandemia, con apariciones, desapariciones, picos, bajadas del contagio de coronavirus en la sociedad en general. Fíjese que me gusta lo que usted acaba de decir, porque no le he escuchado a ningún periodista post-pandemia, y estamos en post-pandemia. La Organización Mundial de la Salud decretó el año pasado, o sea que usted sí ha estado estudiando el coronavirus. Y A ver, entre en el detalle. me encanta que hablemos de eso, porque entonces estamos teniendo casi el mismo ritmo de comunicación. Miren, el año pasado la Organización Mundial de la Salud decretó fin de la pandemia y entramos a la pospandemia. Sí. ¿Verdad? El 6 de mayo de este año, este es el Reglamento Sanitario Internacional. Este es el reglamento por el que se rigen 193 países que son miembros de la ONU y que son parte también de la Organización Mundial de la Salud. Y en la página 62, ellos ahí enlistan las enfermedades prioritarias que deben de ser vigiladas. Atendidas. Es decir, eventos de salud pública de interés internacional. Nosotros lo llamamos ESPI en todos los países. Entonces aquí está la polio, está también la viruela, está el sarampión, está el SAR, está fiebre amarilla. Entonces hay una lista. Entonces, durante la pandemia, la Organización Mundial de la Salud metió a COVID ahí. ¿verdad? Metió a COVID ahí, incluso metió Mpox, que era viruela símica. Entonces, pero el 6 de mayo ya las quitó, es decir, ya COVID no es una enfermedad de interés internacional, y a mí me gustaría que presentáramos o viéramos unas gráficas que le he traído para explicarle la situación mundial, porque es interesante cómo los mapas, por favor, si pueden presentar los mapas del nivel mundial, cómo Honduras ha sido pintada, más adelante. Sí, la siguiente, en un color azul, ¿verdad? Esto es una alerta epidemiológica de los datos a nivel mundial ahí. Mire, usted ve ahí, dice el porcentaje de cambio de los casos de COVID en los últimos 28 días relativos entre el 2 de julio al 2 de julio del 2023. Usted ve Canadá, Estados Unidos, México. Mire que Honduras
está en el mismo color Sí, de que estos países esos países altamente desarrollados. de primer mundo. Del primer mundo, por Aquí, así decirlo. Incluso Chile Y también. luego mire. aparece Chile Y y allá- este es Uruguay, ¿no? Sí, correcto. Y allá está la leyenda de los colores. Así, acá. Aquí, mire, usted ve, ahí estamos. ¿Qué dice ahí? Hay un decremento Sí. casi universal. Un Usted- decrecimiento, el decrecimiento más marcado es el de los mapas de color azul más profundo. Correcto, entonces. Y donde se ha incrementado más fuertemente es en los mapas del color marrón. Sí, y ahí está Nicaragua, está Haití, ahí arriba, ¿verdad? Está Guatemala en otro... Guatemala está en esa transición Sí. epidemiológica del límite de cambio, Sí, sí, que sí. no sabe si agarrar a los positivos o a los negativos, Sí. tomando como una recta numérica, por así decirlo, Sí, ¿verdad? Los sí. negativos y los positivos. O sea, hay Ujú. un decremento y hay un incremento y está el límite central que es el 0. Y ese nivel de los países en decrecimiento está marcadamente señalado aquí en América del Norte, en el norte de África y en Europa. casi la totalidad de Europa. Sí, Desde España, con excepción de Portugal, que parece en otro standing, ¿no? sí, correcto. Y luego aquí los países de Europa del Este. Cabe señalar ahí el color blanco. Ujú. El color blanco. Belice y El Salvador ya no están teniendo casos de COVID. Ujú. Ya no están teniendo casos de O COVID. sea, estos son los campeones, los del blanco. Sí, nos llevan la delantera, pero nosotros queremos alcanzarlos. Sí, Queremos alcanzarlos, ¿verdad? por supuesto. En- Este posicionamiento, ¿cómo lo hemos logrado? ¿Qué es lo que refleja? bueno, lo hemos logrado gracias a varias estrategias que la Secretaría de Salud ha implementado desde la gestión del doctor José Manuel Mateo. Uno es la vacunación efectiva casa a casa. Se han hecho brigadas casa a casa, completando los esquemas de vacunación. Deje que esa parte nos la explique ella. Ah, pero es que la Además, estrategia salió de la unidad de vigilancia. Sí, pero además ella tiene una voz más bonita que la suya. Ah, bueno. Y es más guapa que usted también, además. Y ahora, ¿cómo me Sigue ganándole por goleada, no se preocupe. Doctora, ¿cómo han ido en ese trabajo de vacunación en todo este periodo, sin dejar de tener presente que no solo es coronavirus? El reto de su oficina abarca incluso a esas patologías olvidadas por la pandemia, porque en la pandemia nos enfocamos en coronavirus, vacunar con coronavirus, pero seguían existiendo todas las otras amenazas. Correcto. Cuénteme un poco, por favor. Bueno, como decía el doctor, ¿verdad? Se ha hecho estrategias para la vacunación de COVID. Se ha hecho una fuerte inversión, como dice el doctor, se ha salido casa a casa. En verdad que estamos en una posición como país de un 82% de vacunación de toda la población, ¿verdad? Como ¿Siguen primera dosis. haciéndolo hoy con la misma intensidad que se hizo al inicio cuando surgió la gran emergencia? Bueno, antes, cuando surgió, recuérdense que habían puestos de vacunación que no eran precisamente los centros de salud, ¿verdad? Esos puestos ya no están, pero están en todos los centros de salud, en los hospitales, ¿verdad? Entonces sí, o sea, siempre se da mucha prioridad a la vacunación, más porque pues hemos tenido la dicha de estar siempre con el apoyo de cooperantes y Claro. inversión del país también para dotarnos de vacuna. Entonces, estamos siempre en el continuo educación de decirle a los trabajadores de salud, salgamos a vacunar De acuerdo. y busquemos esa población. La contraparte del trabajo de ustedes, doctora Paredes, es la conciencia de los ciudadanos en acercarse y en buscar. De eso me explica después de una pausa, si le parece. Está bien. Nos detenemos nada más 3 minutos en nuestro foro Hablemos con Hechos a través de TV Azteca Honduras. Siga con nosotros, por favor, que a nosotros nos fascina su compañía.
El temible dengue, el también temible COVID-19 y las fantásticas vacunas de prevención son nuestro tema de interés hoy en Hablemos con Hechos. ¿No ha bastado la vacunación todavía para poder evitar que estos picos de coronavirus se presenten, doctora Paredes? Sí, bueno, sí ha habido una alta cobertura, ¿verdad? Como le comentaba, con una primera dosis tuvimos un 82% de vacunación, considerando que el 70% es el indicador máximo para tener una buena cobertura. Entonces, realmente aquí es sostener. ¿Se refiere a que esa vacunación. 82% de hondureños están vacunados en contra del COVID-19? El 82% de la población total. ¿Cuántas dosis tienen cada uno? ¿O cuál es el promedio de dosis que tiene ese 82% de ciudadanos? Son el esquema primario, que es primera y segunda dosis, más sus 2 refuerzos. Ahora están aplicando la bivalente, ¿no? Correcto. Que es para una variable del coronavirus, Omicron. de Correcto. Omicron. Con el variante Omicron. ¿Cómo le ha ido a su programa con esta vacuna del bivalente? Bueno, ese porcentaje que le di es con la vacuna de Omicron, ¿verdad? Como le decía, pues sí hay retos importantes porque ya la demanda es muy baja, la demanda espontánea de la población. Ha habido mucha, pues, tranquilidad en pensar en que se tienen que vacunar. Entonces, como le digo, es un reto poder continuar de que la población siga adquiriendo su vacuna porque está la aplicación de la primera, segunda dosis, pero siempre va en descenso. Ya para las y cuando se tienen, digamos, un esquema de 3, 4 vacunas, ¿está exento de que se contagie de coronavirus? No, siempre se puede contagiar, pues lo que hace es reducir el riesgo de enfermar, que se le complique. Llegar a una hospitalización o morir. Y quien tiene el esquema completo de vacunas contra el coronavirus, ¿por cuánto tiempo está inmune? 6 meses. La recomendación es que cada 6 meses se haga ahorita una aplicación de un refuerzo. ¿Tienen restricciones ahora en salud pública para vacunar personas con la bivalente? Sí, actualmente el lineamiento está siempre enfocado y por una recomendación de la OMS que sea para grupos priorizados. ¿Okay? En esto contamos con trabajadores de la salud, población de mayores de 60 años, pacientes inmunocomprometidos, ¿verdad? Esa es la... O sea que si llego yo, que no soy funcionario de salud, que todavía no soy mayor de 60, ya casi, pero no, y que no tengo enfermedades de base ni inmunocomprometido, gracias a Dios. Estoy hecho casi un atleta para que me llamen al Motagua. ¿No me la aplican? No, porque se le da la prioridad a esta población. Porque en su momento, ¿verdad? La vacuna de COVID, que originalmente era la vacuna COVID monovalente, fue la que se aplicó a toda la población. He visto imágenes, doctora, de centros de vacunación en muchos centros de salud de barrios y de regiones que están vacíos, que no llegan los ciudadanos a vacunarse. Sí, le comentaba, ¿verdad? Que este es uno de los grandes retos, desafíos que tienen las regiones sanitarias y establecimientos en poder hacer que la población asista voluntariamente a solicitar la aplicación de la vacuna. Y si no van y las vacunas están contrarreloj con el riesgo de vencerse, ¿por qué no levantan las restricciones para que todo el ciudadano que quiera vacunarse las aproveche? Lo que pasa es que siempre nos tenemos que basar en base a las recomendaciones de OMS, ¿verdad? Y como le digo, en algún momento, ¿verdad? El país ha sido dotado con la vacuna de COVID y la población ha sido vacunada con su esquema primario, primera, segunda y hasta 2 refuerzos. ¿Se vencen vacunas frecuentemente porque la población no va a aprovecharlas? No, hay algún porcentaje, ¿verdad? De vacunas que sí se ha perdido, pero el descarte no es tanto como lo que se ha logrado conseguir en vacunar. Gracias, doctora Paredes. Doctor Pavón,
¿Qué nos señala esta gráfica que nos ofrece usted? Lo que acaba de decir la doctora Paredes es el impacto en la mortalidad, el ingreso hospitalario y el ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Ustedes pueden ver ahí en la primera gráfica, lo amarillo son las muertes. Mire que las muertes a nivel mundial desde el 2023, desde enero del 2023 hasta el 25 de junio de este año está plana. Está Sí, plana. en la ¿verdad? gráfica de arriba. Está plana. Sí, en la gráfica de arriba, correcto. Sí. Y lo azul son el número de nuevas hospitalizaciones. Ujú. Es decir, aunque tenga una dosis, 2 dosis, pero si tiene los factores de riesgo que no está controlada su enfermedad. Está en riesgo de complicarse, entonces va al hospital. Sí, va al hospital, ¿verdad? Y usted ve las columnas en grises son los casos positivos de COVID y ha ido también a la baja a nivel mundial. Por eso la Organización Mundial de la Salud quitó a COVID de la lista de ESPI. Desde luego, por supuesto. De las enfermedades Respaldado de interés estadísticamente. internacional, basado internacionalmente. Entonces, casi ese mismo comportamiento es en el de Honduras. Y en la gráfica de abajo, usted puede ver siempre el mismo comportamiento. Pero la línea morada es el nuevos casos que ingresan a UCI. Ujú. ¿Verdad? Cuando un paciente entra a UCI, tiene dos posibilidades: recuperar su salud o fallecer. Dios. ¿Verdad? Entonces, pero la gráfica amarilla, esa representa lo que es el número de muertes. Ujú. ¿Verdad? Entonces, usted puede decir entonces que a nivel mundial el mejor indicador o el mejor trazador, decimos así los epidemiólogos, en periodos de pandemia y post-pandemia es la cantidad de fallecidos. Yo siempre pongo este ejemplo cuando tengo la oportunidad de estar en cámaras, es cuando dos países se están peleando. Es decir, cuando dos países están peleando, miden sus fuerzas por la cantidad de soldados fallecidos y dicen, ¿voy perdiendo o voy ganando la En ese sentido, guerra? Honduras, ¿qué puede decir? Que estamos ganando la guerra al COVID. Porque más adelante le podemos presentar las gráficas a nivel nacional de cuánto es el número de fallecidos que ha tenido Honduras. Y está plana Ya veremos esas gráficas. desde que nosotros agarramos la Secretaría Sí. de Salud, Sí. el comportamiento de la mortalidad o los fallecidos por COVID es plana. Pero es algo bien importante que le quiero decir. Miren, no es lo mismo, abogado, no es lo mismo morir con COVID que por COVID. Ejemplo, tuvimos un deceso de un niño recién nacido que nació con malformaciones congénitas. La esperanza de vida, de sobrevivencia de vida de ese niño eran 3-4 días, pero también adquirió COVID. Entonces, ¿quién lo mató? ¿De qué falleció? Pero si el médico tiene dificultades o falencias en llenar correctamente el acta de defunción, le pone COVID. Sí, pero Y tal vez eso, no es COVID. pero míreme, doctor, eso es para consolarse nada más a nivel de los escritorios de la burocracia y de las estadísticas Claro. que usted tienen. El dolor de la familia es igual. Claro, no, claro. El dolor de la familia es igual. Claro, es, Sí, es entonces igual. dejémoslo ahí ese punto. Aprovechando la presencia suya, doctora Paredes, quiero mostrarle orgulloso un mensaje que TV Azteca Honduras está impulsando desde hace algunas semanas para invitar a los padres de familia a la vacunación de los hijos. Los medios de comunicación tenemos esa obligación. Voy a mostrárselo aquí enseguida, compartírselo a usted y a toda nuestra audiencia. Los niños hondureños estaban vacunados. Ahora, durante 20 años, la OPS reconoció que el 98% de los niños hondureños estaban vacunados. Ahora, solo el 77% cuenta con el esquema completo. Seamos la Honduras que tenía el mejor porcentaje de vacunación de América Latina. Las vacunas son gratis y seguras, porque en TV Azteca la salud de tus hijos nos importa. No esperes más y lleva a tus hijos a vacunarse. ¿Qué le parece esa campaña masiva que tiene TV Azteca al aire? Excelente, abogado. En verdad que lo felicito.
una de mis misión, aprovechando esta oportunidad, ¿verdad?, de su invitación, era pedirles ese acompañamiento porque se está buscando nuevas estrategias, porque como decía usted, el tema de la pandemia vino a afectar nuestra vacunación en nuestro esquema primario, el esquema nacional de vacunación, de los restos de vacunas. Entonces, ahorita necesitamos el apoyo de todos los medios de comunicación. Creo que es el primero que hace esta estrategia. Una de mis misiones es acercarme a todos los medios de comunicación y pedir ese apoyo para poder levantar estas coberturas, llamar a la población a vacunarse, que sepan de que son vacunas gratuitas, seguras, de calidad, ¿verdad? Que están todas, como le comentaba. Entonces, me parece excelente su iniciativa y le agradezco mucho porque esta era una de las principales... Nada tiene que agradecerme a mí y tampoco tiene nada que agradecerle al medio. Es el deber nuestro. La gran diferencia es que TV Azteca se lo toma en serio. Correcto. Sabemos que tenemos una responsabilidad con la sociedad a la que servimos y de la que dependemos y a la que honramos. Y en TV Azteca, téngalo usted por descontado, tenemos el récord mundial en amar a Honduras. Nadie la ama más que nosotros y lo demostramos todos los días con televisión de calidad. Definitivamente. ¿Verdad? Le agradezco mucho que nos acompañe y que aprecie lo que aquí se hace. Cuénteme así en términos generales, ¿cuál departamento es el que se porta mejor en materia de prevenir, en materia de vacunarse? ¿Tiene usted algunos datos que lo puedan ilustrar? Sí, el departamento de La Paz, no sé si, pero ¿El de La Paz? Porque yo tengo una enfermedad. ¿El de La Paz? Sí, La Paz es el departamento que más vacunas tiene porcentualmente. Correcto. Sí. ¿Y cuáles otros departamentos están en esa lista del top? Bueno, si gusta, vemos los datos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Puede verlos y ayudarnos con las cifras. ¿Será que lo acercamos? Sí. Bueno, tenemos un 76% en El Paraíso. Sí. Choluteca con un 73%. Más de 70 es un número apreciable. Sería, pues... Lo mejor, digamos. Lo mejor. Como le decía, el indicador de una buena cobertura. Más de 70 está bien. Correcto. Muy bien. ¿Cuáles otros? 70 está La Paz, le comentaba. Sí. 77 tenemos Lloro. Sí. ¿Y estos departamentos más poblados, Francisco Morazán, Cortés? Bueno, desgraciadamente sí, estos son los departamentos que tienen menor cobertura, ¿verdad? Estamos trabajando en estrategia con ellos. Hemos tenido acercamientos para hacer diferentes actividades y brigadas masivas para poder llegar a estas poblaciones, porque Cortés, por ejemplo, es la segunda población más grande del país. Entonces, aquí es donde hay una baja cobertura. Sin embargo, el mes pasado, fíjese, hicimos una estrategia de vacunación. Se mandaron a más de 12 brigadas a todo lo que fue el municipio de Villanueva. Sí. Y de tener una cobertura de 2%, incrementamos un 4%. Se vacunaron más de 4,000 personas entre niños y adultos. Eso significa que las brigadas son efectivas. Correcto. Lo hemos comprobado el mes pasado. Y eso significa que debe animarse a buscar recursos para que eso se haga más intensamente, ¿no? En eso estamos, abogados, sí. Sí, desde luego. Tenemos otras imágenes aquí que el doctor Pavón quiere compartir con nosotros para ilustrarnos sobre el asunto. Antes explíqueme, ¿ahora está incidiendo mucho el dengue? Sí, ahorita estamos en una temporada alta del dengue. ¿Temporada porque es estacional el dengue? Sí, bueno, el dengue es de enero a diciembre, pero presenta mayor endemicidad o presentan algunos brotes en algunos departamentos. Algunos departamentos también entran en una fase de epidemia, como ser ahorita. A medio año, después de las primeras lluvias. Sí, cuando ya empiezan las lluvias es donde las personas empiezan a recolectar agua. Sí. O se queda el agua en un receptáculo pequeño en la calle. Crecen también lo que son el monte. Sí. La maleza y en medio de la maleza del solar que tiene el vecino al lado. Correcto, más el tener llantas, el tener botes. Ahí es el hotel de los zancudos. Por así decirlo. Y sí. aquí hay que decirlo.
el zancudo o la zancuda del dengue le gusta el agua limpia, no le gusta el agua sucia. Es bien inteligente, ¿verdad? Una zancuda le puede depositar entre 450 a 500 huevecillos, imagínense, solo una. Entonces, la población adulta crece. Al crecer, empiezan ellos a alimentarse. Ellos se alimentan de la sangre del humano, no se alimentan de cualquier otra cosa. O sea, les gusta nuestra sangre. Nosotros somos la comida de ellos prácticamente. Entonces, ahí es donde ellos empiezan a producir daño, principalmente en los menores de 5 años. ¿Por qué? Porque las mamás duermen a sus hijos desnudos, sin protección, sin un mosquitero, y eso es ahí donde nosotros queremos enfocar. O un repelente o otro recurso que se pueda tener, ¿no? Para evitarlo. Pero imagínense que es más caro el repelente que el mosquitero. El mosquitero le cubre toda la cuna o la cama del niño y solo cuesta como 150 lempiras en el mercado. Entonces, y le dura más. Mientras que un repelente se le agota el líquido y va a tener que comprar más. Por supuesto. La zancuda pica desde las 6 de la tarde en adelante hasta la madrugada. En el día no pica, sino que pica es el macho. Entonces ahí es donde tenemos mayor incidencia. Actualmente a nivel de país. ¿De qué dimensiones es esa incidencia del dengue en este momento en Honduras? Mire, ahorita tenemos un acumulado desde enero hasta esto, la semana pasada, perdón, porque nosotros hacemos boletines todas las semanas, de casi 5.682 casos acumulados. ¿Eso ¿verdad? En relación con otros años es...? Ahorita, si lo comparamos con el año pasado, tenemos una reducción del 30% hasta la semana pasada, una reducción, pero eso puede variar de semana a semana, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que sí nos... Tenemos la dicha de ser acompañados en el estudio esta mañana del jefe de la Unidad de Vigilancia en Salud, doctor Lorenzo Pavón, y de la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, doctora Giselle Paredes Sierra, de la Secretaría de Salud, a quienes les reitero el agradecimiento por su tiempo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos ilustra esta imagen, doctor Pavón? Sí, en esa imagen ustedes pueden ver el comportamiento y el desplazamiento de los linajes que ha tenido el Omicron. Desde enero la parte amarilla era BA.5, el que se presentó en los primeros meses desde enero hasta abril, por así decirlo, con mayor tendencia, pero después fue desplazándose poco a poco por la XBB.1.5, que es la que ha estado aquí en Honduras desde hace aproximadamente del mes de mayo. Son otros nombres de los integrantes de la misma familia del coronavirus. Son los hijos, pues, son los hijos. Sí. Son los hijos del Omicron. Por eso yo así digo siempre, ¿verdad? Sí, para entenderlo mejor. Para entenderlo mejor. Sí, entonces, así es. Esa variante que está ahí, que ahorita aquí en Honduras nos está produciendo el 57% de la circulación comunitaria, es decir, de persona a persona, nosotros la tenemos bien vigilada. Antes, recuerdo que iban a Panamá, ¿verdad? Pero ahora ya no van a Panamá, sino que se quedan aquí. Allá pueden decir, es cierto, tenemos esta nueva circulación de esta... Tenemos otro juego de imágenes de lo que ocurre a nivel Honduras, nacional, ¿verdad? sí, a nivel nacional, que tal vez alguna pudiéramos compartir con la audiencia en lo que nos queda de tiempo. Bueno, aquí la letalidad nos pone en 1.12, ¿verdad? Eso quiere decir la cantidad de fallecidos, pero quiero hacer resaltar, hoy salió en un diario nacional que teníamos una positividad del 15%. Eso no es así. Eso no es así. ¿Cómo es? Mire, la positividad, para que lo entienda cada uno, ejemplo, si usted solo tiene 100 muestras, hace 100 muestras a nivel nacional, y de las 100 muestras tiene 20 positivas, usted divide 20 entre 100, le va a dar 0.2. Usted lo puede multiplicar por 10, lo puede multiplicar por 100. Entonces, si lo multiplica por 100, le va a salir el 20%. Usted va a decir, 20%. No, o sea, no es la gran cantidad estratosférica o catastrófica que podría generar eso. Entonces, tener un 15% a nivel nacional no es real, lo que salió hoy en un diario. Pero igual, tenemos el igual 13%. hay un pico de contagio de coronavirus actualmente que ustedes reconocen, ¿no? Sí.
sí hay brotes, sí hay Sí, brotes de brotes, contagio. claro. Y eso Sí. es las personas que están parcialmente inmunizadas o que están parcialmente vacunadas, tal como lo explicó la doctora. Consecuencia de no tener todo el cuadro de vacunación disponible. Correcto. Para empezar. Uno. Dos, que su enfermedad Sí, los pone más vulnerables. no está controlada. Es Sí. decir, diabéticos que no están Sí. controlados, que no se están tomando la medicina, o hipertensos, insuficiencias renales. Sí. Entonces, posiblemente esos son los que más se están enfermando y los que más van a llegar a hospitalización. Pero usted ve el Sistema Nacional de Hospitalización en relación al COVID, no está saturado el sistema de salud. O sea, el giro cama, o sea, la ocupación cama no está como estaba antes. Entonces, si nosotros podemos ver más las siguientes, por favor, yo le quiero explicar ahí. Mire, ¿ve? Esa es la pirámide de contagios entre hombre y mujer. La mujer es el rojo, pero el hombre es el azul. Sí. Eso quiere decir que de 20 a 39 años, tanto en ambos sexos, que es la población económicamente activa, son los que más están haciendo la prueba y son los que más posiblemente estén contagiando a las personas que tienen más de 60 años, que son los que tienen más factores de riesgo de fallecer. Entonces, usted ve ahí el comportamiento de la incidencia de los casos de dengue, es decir, desde el inicio de la pandemia o la instalación de la pandemia en el año 2020 hasta el año 2023. Usted puede ver, nosotros medimos el año por 53 semanas epidemiológicas. En la semana 26 de Que más o este menos año, a la mitad. a la mitad, sí, Sí. correcto, solo habían 127 casos, ¿verdad? Mire, usted puede ver ahí, en la semana 27 son 206 casos. Entonces, sí, hay un incremento entre las dos, ¿verdad? Pero nosotros tomamos las 2 semanas, si nosotros tomamos las últimas 2 semanas, saldrían 384 casos de COVID. ¿Cuántas pruebas hicimos? Hicimos 4.519. Yo divido 384 entre 4.519, me da 0.8. Ese yo lo puedo multiplicar por 10, lo puedo multiplicar por 100, lo multiplico por 100, me da 8%, ¿verdad? Entonces, eso es para entender cómo se saca la positividad. Pero mire, después de la pospandemia, ese indicador ya no es tan importante, sino la tasa de contagio. ¿Qué es la tasa de contagio? Que si yo estoy enfermo, ¿a cuánto voy a enfermar? De acuerdo. Y esa tasa de contagio, si es igual a 1, significa que mi situación epidemiológica no la tengo controlada. Por supuesto. Si es mayor que 1, también estoy perdiendo la batalla. Pero si es menor que 1, Ajá. significa que mi situación epidemiológica la tengo controlada gracias a las estrategias y lineamientos que uno ha tenido. Y hemos estimado que es de 0.00022 hasta la semana epidemiológica 27. Usted, además de doctor, es profesor de matemáticas. Soy epidemiólogo, soy... Profesor de matemáticas también. Es que mire, A ver, salgamos del apuro. ¿Cuánto es 7 por 5? Mire, tengo varias maestrías. dentro de la ¿40 o cual- 45 o 35? ¿Cuál es A ver. el caballo blanco de Morazán? ¿verdad? A ver, doctora, ¿hay vacunas contra la influenza? Sí, ¿Están disponibles en los centros de salud? están disponibles. Sí. ¿Y qué efectividad tienen? ¿Cuánto tiempo inmunizan a la persona? Un año. Que también se van cambiando de acuerdo a la cepa. Correcto, correcto. Cada año generalmente hay una variante, un virus más, ¿verdad? O diferente. ¿Quiénes pueden recibirla? Igual, trabajadores de salud, personas mayores de 60 años, niños de 6 meses a 3 años. ¿Por qué tienen esa restricción? ¿Por la disponibilidad? Por la disponibilidad, sí. No hay para todo el mundo. Bueno, es una vacuna que sí está, ¿verdad? Pero la accesibilidad para poderla comprar, ¿verdad? No es tan fácil, entonces por eso igual siempre se canaliza para algún grupos priorizados. Por supuesto. Una última imagen, doctor Pavón, para que usted nos Sí, explique, por favor. El impacto de los fallecidos por los departamentos, el mayor departamento que ha tenido mayor número de muertes siempre ha sido Cortés y Francisco Morazán, pero ahora se ha desplazado a Atlántida. Entonces, en estas últimas semanas,
Y en la gráfica de abajo usted puede ver la cantidad de fallecidos desde el 2020 hasta la fecha de la semana pasada. Ustedes pueden ver el punto azul que está ahí, que es en la semana 8. En la semana 8 comienza la vacunación en el 2021. Entonces ahí empieza a haber varios comportamientos, pero la línea morada del 2023, mire que está plana. Si usted traslapa los fallecidos a nivel mundial, tenemos el mismo comportamiento. Mire que ahí hemos colocado la cantidad de muertos en las casillas y usted ve que desde la semana epidemiológica 9 hasta la 13 es 0, 0, 0. De ahí 2 muertes, de ahí 2 y así. Mire, la cantidad de fallecidos. Nada comparable con aquel horroroso año 2021, que son cifras de 3 dígitos, etcétera, estratosféricas, ¿no? Imagínense. La semana pasada, 0 casos de fallecidos, comparados con 173, 193. No es comparable. O sea, no es comparable. Como usted decía, el luto, bueno, si usted recuerda, hasta las funerarias. No. Hablaban ni de me eso. recuerde de Y esos ahora ya tiempos, ni hablan de eso. Por supuesto. Doctores, estoy muy agradecido con su presencia en el plató esta mañana. ¿Quiere, doctora Giselle Paredes, dejarle un mensaje final al pueblo de Honduras? Más o menos me parece que lo más útil sería en el hilo de invitarles, sobre todo los padres, que lleven sus chicos, sus pequeños, y que todos nos cuidemos vacunándonos, haciendo uso de los recursos que tenemos disponibles en el centro de salud más cercano, por favor. Así es. Bueno, un llamado a la población en general, ¿verdad? Que asistan voluntariamente a los establecimientos de salud. Las vacunas están disponibles, ¿verdad? Recuerden de que son vacunas gratuitas, seguras, de calidad, ¿verdad? Que vale la pena hacer ese esfuerzo por llevar a sus niños, estos grupos priorizados, esas brechas que tenemos aún para cubrir con esta vacunación de COVID, ¿verdad? Sea aprovechada y bueno, incitar, ¿verdad? Llamar a la población de que asista porque es necesario. Por supuesto. Está comprobado, ¿verdad? Que las vacunas nos evitan enfermedades graves. Así es. Hemos tenido, gracias a Dios, en algunas enfermedades eliminadas, sí, otras controladas y lo ideal sería pues así no es, venir y retroceder a décadas de años donde el tiempo que hemos ganado ya. Correcto. Sí, gracias, doctora Giselle Paredes. Ha sido un gusto ahora tenerle aquí con nosotros. Gracias. Regrese cuando quiera. Gracias. Tenemos solamente 10 segundos para usted. ¿Quiere decirle algo a Honduras? Bueno, en realidad, pues, completar lo que ha dicho la doctora, ¿verdad? La mejor arma para no caer en una cama de COVID o una unidad de cuidados intensivos y tener ese mal destino de fallecer es la vacunación. Hay que completar los esquemas de vacunación contra COVID y los que no se han aplicado una vacuna de COVID, pues empezar a hacerlo, ¿verdad? Y desde marzo se llegó a la determinación junto con el doctor José Manuel Mateu de quitar la mascarilla, pero de uso obligatorio en hospitales. Y ahora hay que volvérsela a poner, por lo menos que si uno va a salir de un lugar controlado a un lugar masivo y va a ir a la calle a un lugar donde hay 10,000 personas. Sí, miren, en aquellas situaciones se quedó, ¿verdad? Desde marzo, desde que era obligatorio para el personal de salud que trabaja en los centros de salud, en los establecimientos de salud, en los hospitales, tanto clínicas públicas como privadas, también las clínicas oftalmológicas. Fíjese que la vez pasada yo fui a una clínica oftalmológica y llevaba mi mascarilla oculta y el vigilante me dijo, no puede entrar hasta que use mascarilla. Aquí está, señor, le dijo usted. Le digo muy bien, le agradezco mucho, doctor Lorenzo Pavón, le deseo muchos éxitos. Gracias. A usted también, han sido muy gentiles. A todos, gracias. Hay que cuidar la salud, no solamente la nuestra, sino la de nuestros hijos. Hay que ser responsable, hay que ser sensato, porque hay que prevenir complicaciones. A todos, gracias. Adiós.